Buenas noches, docente y compañeros. Me presento, soy la estudiante Silvia Santiago. El día de hoy hablaremos sobre los derechos fundamentales y los mecanismos de protección. Los derechos fundamentales se encuentran estipulados en la Carta de los Derechos. Para Colombia tenemos la Constitución Política de 1991, conformada por 13 títulos y 380 artículos. En el título 2 se encuentran los derechos y las garantías y los deberes de los ciudadanos en los artículos desde el 11 al 94, en los cuales están consagrados los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y el medio ambiente. Asimismo, la protección para los mismos derechos. Como derechos fundamentales, son aquellos derechos humanos esenciales reconocidos y garantizados por la Constitución Política, que protegen la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas. Estos, como ya lo hemos dicho, se encuentran consagrados en el título 2, en el capítulo 1. Tenemos los artículos del 11 al 41. El derecho a la vida, derecho a la igualdad, derecho a la libertad de expresión, a la intimidad y al buen nombre, al debido proceso, a la salud y a la educación. Estos dos últimos, a pesar de que no están dentro de los artículos del 11 al 41, fueron declarados por la Corte Constitucional como derechos fundamentales, ya que eran indispensables para el ejercicio de la dignidad humana. Como características de estos derechos tenemos que son inalienables, imprescriptibles, universales y justiciables. Eso quiere decir que no se pueden vender ni ceder, no pierden vigencia en el tiempo para todas las personas sin discriminación y pueden reclamarse ante un juez. Encontramos dentro de la clasificación de los derechos humanos los de primera, segunda y tercera generación. Los de estos derechos hacen referencia a 3 generaciones y que surgen de forma cronológica a través del tiempo. No todos los derechos humanos aparecieron al mismo tiempo, por eso es que se dividen en estas 3 generaciones. La primera generación, los derechos civiles y políticos, surgen en el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Para Colombia, pues aparece el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho al voto y el debido proceso. En los derechos de segunda generación encontramos los económicos, los sociales y culturales, quienes aparecen en el siglo XIX hasta el siglo XX. Luego la revolución industrial y las luchas obreras. Encontramos derechos como derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social. En la tercera generación, en los derechos colectivos o de solidaridad, que aparecen después de la mitad del siglo XX, después de las guerras mundiales. Protegen los derechos colectivos y universales. Encontramos los derechos como el ambiente sano, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y la protección del patrimonio. Hoy en día estamos viendo la cuarta y quinta generación. La cuarta generación hace énfasis en los derechos digitales, la biometría y la protección de datos. Y la quinta generación sobre los derechos relacionados con la inteligencia artificial y el medio ambiente. Encontramos a una imagen de Eleanor Roosevelt, quien fue una de las pioneras y que luchó por los derechos humanos. De hecho, fue quien participó como defensora y quien participó, presidió la Comisión de la ONU, donde se redactaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Continuamos con la Corte Interamericana y el Comité Interamericano de Derechos Humanos. Son 2 organismos que trabajan, uno depende del otro.
¿Por qué? Porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son organismos de protección de derechos humanos. Es así que ambas pertenecen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que hace parte de la OEA. Son dos órganos principales. La Comisión Interamericana, también llamada Comité, es el órgano principal autónomo de la OEA. Dentro de sus funciones está la promoción y defensa de los derechos humanos, recibir peticiones individuales, emitir informes sobre la situación de derechos humanos y otorgar medidas cautelares para prevenir todos los daños irreparables. Tiene su sede en Washington, Estados Unidos. Podemos analizar un caso brevemente, que fue el del Palacio de Justicia de 1985, en el cual, por petición de las víctimas y familiares, se estudió ese caso y se remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte es el Tribunal Interamericano de Justicia y es el encargado de emitir sentencias, dictar medidas provisionales y emitir opiniones consecutivas. Es por eso que estas dos se complementan. Tenemos los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Estos mecanismos igualmente se encuentran consagrados en la Constitución Política de 1981. Encontramos la tutela, que es la que protege los derechos fundamentales, el habeas corpus, la libertad personal, habeas data, los datos personales, la acción de cumplimiento, que obliga a cumplir las normas y los actos administrativos, ya sea de entidades públicas o privadas, la acción popular, los derechos colectivos de ambiente, salud y patrimonio, y la acción de grupo, la reparación de perjuicios colectivos. Es así como realizamos un breve repaso a la Carta Magna. Encontramos los principios jurídicos que respaldan los derechos fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación, la prevalencia de los derechos inalienables de la persona, el prohombre, solidaridad, interés superior del menor, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y la favorabilidad. Es así que damos un pequeño repaso a la Carta Magna y sus derivados. Muchas gracias.